A dar- Amén. Bienvenidos, hermanos. Seguimos con nuestro estudio de la segunda parte de los atributos del anticristo y sus nombres. Estamos haciendo un paréntesis del estudio de Apocalipsis porque estamos estudiando el primer caballo. No es el primer sello, me llamó eso la atención mucho que la semana pasada cuando estábamos leyendo uno piensa, no sale el primer caballo, es el primer sello, pero dice que se abrió uno de los sellos. Entonces, eso se me hizo interesante porque podemos analizar el tiempo, ¿no? ¿Dónde se abrirá uno de esos sellos, verdad? Pero es el primer caballo, el caballo blanco, y que entendemos ser la presencia del anticristo. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla otra vez vimos la semana pasada en la clase anterior que el anticristo, una de sus características es de que es alguien muy mentiroso, ¿verdad? Él niega a Jesús, niega a que Jesús sea el Salvador, el mediador, obviamente, ¿no? Porque él se tiene que poner como el Salvador del mundo. Va a ser las veces en el sentido de, no solamente está en contra de Dios, de Cristo, de Dios, pero es también quiere decir en vez de, o sea, ponerse en vez de, y él quiere ser el Salvador, quiere ponerse como la solución, ¿verdad?, del mundo. Y leímos todos esos versículos. También hablamos un poquito de que el anticristo es engañador. Segunda de Juan 7:8 leímos esto, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Explicamos esto un poquito, ¿verdad? Si Jesús es simplemente humano, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de negar que ha venido en carne? Si nació, sabemos que nació, que existió, en los libros de historia, los documentos históricos lo confirman, ¿verdad? Entonces, obviamente esto está hablando de que se está negando que él como divinidad vino en carne, porque de otra manera no tiene sentido. No hay, no hay manera de negar que él es hombre si era humano, ¿verdad? La idea es de que hay gente que niega que Dios se ha encarnado, y eso es lo que dice Jesús el Mesías, Jesús Cristo, Jesús el escogido por Dios. Si negamos que Él vino en carne, tenemos el espíritu del anticristo, porque el anticristo niega, es engañador. En otras palabras, a cualquier persona, religión que tenga este pensamiento, ¿no?, de que Jesús no es el único Salvador, o que Jesús no es Dios, o que Jesús no es el único mediador, tiene ese espíritu en contra de Dios, en contra de Jesús, y se está poniendo en vez de Jesús, porque la realidad va a ser que si no se cree que Jesús es el Dios mediador y salvador único, se va a poner a alguien más. Entonces es en veces de, es anticristo. Bien, también alcanzamos a estudiar un poquito de que este anticristo, el principal anticristo, hay muchos anticristos chiquitos, se pueden decir así, los pequeños anticristos, pero va a venir el principal, el líder, el soberano, ¿no? Y él dijimos que va a ser un conquistador mundial, y una de las características principales del anticristo es que va a ser anti judío, va a ser contra el pueblo de Israel, va a ser antisemítico, ¿verdad? Y leímos, ¿verdad?, cómo Daniel vio en visión a diferentes bestias, animales, ¿verdad? Y el último fue el de la bestia que tenía un 10 cuernos, ¿verdad? Pero de uno de esos cuernos salía uno más pequeño, y ese pequeño tumbaba a tres,
y él se quedaba como líder, ¿verdad? Vamos a ver si podemos saber aquí, desde el versículo 20, esto lo vimos en Daniel 7, 20, dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hicimos referencia a esto que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los santos, o en el capítulo de Apocalipsis, en los capítulos subsiguientes, los santos es una referencia a los creyentes judíos o creyentes que salgan de la gran tribulación. Entonces, el anticristo va a perseguir al pueblo de Israel y va a destruir a 2/3 de la población. O sea, solamente va a quedar un remanente de 1/3. Muchos millones de judíos y creyentes durante la gran tribulación van a morir. Y Daniel ve que este anticristo los vence, ¿verdad? Dice, versículo 22, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces viene el Señor Jesús por segunda vez, donde todo ojo lo va a ver, viene a vencer al anticristo con el poder de su boca, y destruye a las naciones enemigas del pueblo de Israel y les entrega el reino. Viene el reino milenial del Señor. Todo esto Daniel lo está viendo miles de años antes de que Jesús naciera. Bueno, no tanto miles de años, ¿verdad? Si mal no recuerdo, son como de 700 a 900 años antes de Jesús que Daniel está viendo esto. La misma visión parecida a la que ve Juan. Dice el versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, el reino del anticristo es un reino mundial, va a conquistar a toda la tierra, dice, la va a aplastar. Él va a controlar todo. Apocalipsis nos dice que va a controlar el comercio, va a controlar la religión, va a ser un solo gobierno, una sola religión, un solo sistema de moneda, ¿verdad? Él va a tumbar todos los otros gobiernos, ¿verdad? Dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Después del estudio que tuvimos la semana pasada hablando de los 10 reyes, ¿verdad? Muchos maestros o estudiosos de la palabra o comentaristas, ¿verdad? Han llegado o comentan que los 10 estos 10 reyes son una confabulación europea. Muchas veces se ha mencionado esto, se dice son los 10 países que van a controlar, y siempre andan viendo a ver cómo está la situación de la ONU o de la Unión Europea para ver si se da los 10, pero después de la clase estuve escuchando un estudio del hermano Amir Sarfati, que es judío y está dando constantes eh, updates, le dicen en inglés, así nos está actualizando de lo que está pasando en Israel y las guerras y todo. Y él mencionó algo que me llamó la atención, que dice que en la guerra de Ezequiel 38, que el profeta Ezequiel vio esta guerra, él dijo, son 10 naciones que se confabulan contra Israel. Y él lo estaba mencionando así por el nuevo gobierno que ahora tiene Israel y que es muy progresista y que como que abre la puerta a que esas 10 naciones lo invadan. Y me quedé pensando, dije, ¿será que esos 10 enemigos de Israel
Am, Está pues obviamente Rusia, a la cabeza está Persia, que vendría a ser Irán, está Sudán, Etiopía, están Siria, algunos países, ¿verdad? Y Babilonia obviamente vendría a ser Irak. Y dice que de esos 10, pues va a salir uno que va a tumbar a 3. Y dije, bueno, podría ser una posibilidad. Nunca había oído esa interpretación, pero eh, posiblemente, ¿no? Porque van a odiar tanto o más bien odian tanto a Israel que lo van a querer destruir. Y de hecho, todas estas 10 naciones menos Rusia, de los que se mencionan en Ezequiel 38, son naciones islámicas. Entonces, el odio está ahí. El hecho de que este líder salga a querer hacer un tratado donde los convence a los judíos a de que se construya el templo y de que haya una supuesta unión o paz, se puede sugerir, ¿no? Que sí sean de esa área, ¿no? De que entre ellos mismos salga alguien que ofrezca una paz temporal y una paz eh, mentirosa, ¿verdad? Es un engaño que va a ser el anticristo. Así que eso puede ser de los 10 cuernos como una posibilidad. A medida que vayamos estudiando más la palabra, se va a ir esclareciendo y podremos ir eliminando ciertas posibilidades, opciones o interpretaciones. Dice el versículo 25, hablando de este líder del anticristo que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, serían 3 años y medio. Por 3 años y medio los va a perseguir y casi los va a exterminar. Si no fuera por la manifestación milagrosa, poderosa de Dios que les ha provisto un lugar donde van a huir en el desierto, ¿verdad? Así que si no, Israel completamente es exterminada, si no fuera por Dios. Y eso era lo que decía el hermano Amir, dice que con este nuevo gobierno empieza el conteo regresivo para la destrucción del gobierno autónomo o el gobierno nacional como nosotros lo conocemos. Israel como nación tendrá que ser destruida y será restablecida en el gobierno milenial del Señor donde Jesús es su gobernador, es su rey, ¿verdad? Es un reino teocrático. Se destruye Israel como nación y el remanente que queda entra al reino milenial, al reino teocrático. Es una nueva Israel, ¿verdad? Así que muy interesante los tiempos que estamos viviendo y el Señor anuncia que en 3 años y medio le va a dar permiso al anticristo para que venza al pueblo de Israel. Dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, o sea, Israel, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán, hablando del dominio del Señor, que es un gobierno perfecto, milenial, un reino de restauración de todas las cosas. Dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Muy impresionante para él ver el futuro y ver a su pueblo, ¿no? Y ser perseguido, ser vencido y ver la guerra, ver todos estos aspectos aterradores, ¿no? Él se queda turbado, ¿verdad? Pero
Sigue Daniel y nos da más, una visión más clara de lo que va a ser el anticristo, ¿verdad? Y dice Daniel en el capítulo 8 que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, ¿verdad? O sea, ahora nos va a explicar otra vez un poco más. Pero dice en el versículo 2, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susan, que era la capital del reino. Dice, aquí dice que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré. Y aquí nos dice lo que vio. Un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Que vamos a saltarnos porque quiero que sepan primero la interpretación y después lo vamos a volver a leer. Vámonos del capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, del río, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. O sea, el impacto de ver a un ser celestial, ¿verdad? Es tremendo. Causa que los profetas, o en el caso de Juan, se desmayan, ¿no? Se caen, entran como en un coma y tienen que ser tocados para ser restablecidos y poder escuchar y poder ver lo que, ser enseñados en este caso, Gabriel, el ángel, viene a explicarle a Daniel. Dice versículo 18, mientras él hablaba, ya lo leímos, caí yo como dormido, ¿verdad? El versículo 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Se repite varias veces y los hebreos, cuando un hebreo en las escrituras se repite algo tres veces o más, normalmente tres veces es como decir, ponga atención, esto es muy importante, ponga atención. Y se repite que lo que Daniel está viendo aquí es para el tiempo del fin, no es para los tiempos de él. Iba a pasar mucho tiempo, era para nuestros tiempos, ¿verdad? El tiempo del fin. Dice el versículo 20, en cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, ahorita Persia es Irán, ¿verdad? Se hizo un solo, los medos y los persas hicieron un solo gobierno en el tiempo de la reina Esther, ¿verdad? Así que eso es el carnero, son gobiernos, son reinos, pero claro, los cuernos representan a diferentes reinos, en este caso Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, eso no lo leímos, nomás leímos del primer carnero, pero después viene otro que es Grecia. Entonces le está dando el futuro ah, cercano de Daniel, ¿verdad? Los reyes que iban a venir, los reinos que iban a venir. Y en cuanto al cornero, perdón, el versículo 22 dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, ¿verdad? Después de Grecia vinieron cuatro reinos, se dividió en cuatro reinos. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, aquí esto es muy importante, porque esto ya está hablando de nuestros tiempos. Después de Grecia vinieron
4 reinos más, pero con menos poder. Entre ellos está el reino, el gobierno romano. Y todo eso ya se dio, aunque para Daniel era futuro, para nosotros es pasado. Pero aquí ya cuando dice al fin de todos estos reinos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, aparentemente hay un límite que Dios tiene en su paciencia, en su gracia, en su misericordia, ¿verdad? Que cuando los transgresores, o sea, cuando los pecadores se llegue a un punto que el Señor dice hasta aquí, dice, ahí, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice, cuando estamos en el versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado, dice, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. A juzgar por el Antiguo Testamento y lo que pasó en Canaán para que el Señor diga, hasta aquí llegaron estos reinos y empieza la sentencia de destrucción, como en Canaán, ¿verdad? Se puede deducir cuáles son los pecados que Dios tanto abomina. Uno de ellos, por ejemplo, es el sacrificio de los bebés. Eh, a Moloch, ¿verdad? Entregaban a los bebés a los brazos de este toro ardiendo, ¿no? Y lo hacían religiosamente por que habían tantos niños que nacían por un... eh, nosotros usamos una palabra en el Ecuador, es el despapayo, ¿verdad? Pero viene a ser como el, el desemboque, ¿verdad? Como la abundancia de pecados sexuales producen niños no queridos, ¿verdad? Cuando hay adulterio, fornicación, inmundicia, hay perversidad, violaciones, todos estos pecados sexuales traen como fruto niños que la gente sacrifica porque no los quiere, ¿verdad? Y ese era uno de los pecados que había en Canaán. Otro de los pecados era eh, eh, el desarrollo de la prostitución, tanto eh, femenina como masculina, ¿verdad? En los rituales de las otras religiones de esa época, ¿verdad? Habían sacerdotisas de prostitución, había prostitución de hombres, hombres con hombres, mujeres. Eso era lo que nos narra en la historia del la mentalidad y el estilo de vida de los cananitas, ¿verdad? Y había mucha brujería, había mucha idolatría, había todos estos pecados que cuando uno empieza a ver una sociedad que se está desarrollando en brujería, ¿verdad? Por ejemplo, los programas de televisión fomentan la sexualidad, la perversión, la brujería. Dice el Señor, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o sea, entiende cosas ocultas, ¿verdad? Pues tiene esta influencia maligna, ¿verdad? Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Será un gobernador de guerras, va a ser muy dado a guerras, dice, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al
pueblo de los santos también. O sea, va a destruir naciones poderosas y va a destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? A los creyentes, ¿verdad? Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de paz? El principal de los principales es el Señor Jesús, ¿verdad? Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, tiene un tiempo limitado. Va a tener 7 años. ¿Verdad? Ahora, no sabemos si al principio, sabemos que por 3 años y medio va a perseguir a Israel, que serán de la mitad hasta el fin de esos 7 años. ¿Qué pase en los primeros 3 años para él fortalecerse? Pues dice que va a destruir a los fuertes, va a hacer aquí, todavía no hemos leído, pero él dice que su Dios es la guerra. A él le gusta combatir y a las otras naciones, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelantito. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, le dijo Gabriel. Dice, y tú guarda la visión porque es para muchos días, va a pasar mucho tiempo. En realidad pasaron cientos de años, miles de años después de que uh, Daniel vio esto. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, ¿verdad? Obviamente es difícil. El Señor le habló lo representa los reinos como bestias, como animales, ¿verdad? Y eso lo pueden leer al principio del capítulo 8. Nos saltamos para leer lo que significaba, ¿verdad? Pero obviamente nuestro enfoque es en cuanto al anticristo, no tanto en los reinos pasados, sino cómo va a salir él, ¿verdad? De esos 10 líderes, va a salir uno que va a tumbar a 3 y él va a tomar el control de todo y va a ser un líder de guerra. Pues vamos rápidamente porque quiero terminar esta clase hoy y seguir con lo de Apocalipsis las próximas clases. Así que nombre del anticristo se lo llama el cuerno, ¿verdad? En Daniel 7:28, el cuerno que sale, ¿verdad? También se lo conoce como el desolador. Desolador quiere decir alguien que causa horror, es un destructor, que sorprende, que asombra, que destituye, o sea, quita a la gente de su puesto, de su lugar, ¿verdad? Va a perseguir. Él no va a dejar que la gente que no tenga su marca pueda comprar ni vender, o sea, va a tener la gente que huir de su lugar, destituye, ruina, arrasa, arruina, marchita. O sea, todo lo que conocemos ahorita, así como de gobiernos, lo que es familiar para nosotros, lo va a arrasar, lo va a quitar. Y es fácil verlo porque el año pasado fue una prueba, ¿no? De qué tan fácil fue para todos los gobiernos ser cerrados, ser eh, encerrados, ¿verdad? Ser por un virus, ¿verdad? Ahora imagínense qué tan fácil será para el anticristo hacer que todo el mundo se sujete a él. Daniel 9, siguiendo con la idea de Daniel, nos da estos otros nombres del anticristo: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Noten que todo tiene que ver con pecado, con impiedad, con la maldad. Él es una persona que pues obviamente no respeta a Dios, no ama a Dios, no lo odia a Dios, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con Él, todo lo que representa al Señor, a Jesús, ¿verdad? Su palabra, su iglesia, sus hijos, todo eso él lo odia. Así que Daniel 9 del 24 al 27 es una buena porción para leer en cuanto a lo que está designado que va a suceder para el pueblo de Israel. Ahí nos habla de las 7
la última semana en la vida de Israel, la semana 70, ¿verdad? 70 son semanas de años, así que estamos hablando, cuando se dice una semana, son 7 años. Y eso dice el versículo 26, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. O sea, se sabía exactamente cuándo el Mesías iba a venir. Si el pueblo de Israel tenía las profecías, pudo haber discernido, pudo haber calculado y, y se la perdió, ¿verdad? La entrada triunfal del Señor a Jerusalén. El rey, el Mesías entró y ellos no lo identificaron. Dice, se le va a quitar la vida, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay un paralelismo ahí porque sí se destruyó el templo en el año 70, ¿verdad? Y también el anticristo va a perseguir y él va a contaminar el siguiente templo que se haga porque él se va a sentar ahí y se va a declarar Dios. Dice, el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está los últimos 7 años. Ahí se habla de un pacto que él va a hacer. Por eso les decía, a lo mejor esos 10 pueden ser esas 10 naciones que van a atacar a Israel y de esas 10 sale uno que tumba a 3 que a lo mejor no quieran hacer el pacto y él logra hacer un pacto por esos 7 años. Confirmará el pacto con muchos, dice, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, va a traicionar al pueblo de Israel y aparentemente parte de este pacto tiene que ver la construcción del templo en Jerusalén y empezar de nuevo el sacrificio y el linaje sacerdotal, que es lo que los israelitas quieren. Pero a la mitad, o sea, en 3 años y medio, porque el libro que leímos de Daniel, las primeras visiones, nos habla que la última mitad es que va a perseguir. ¿Por qué es la última? Porque al final es que viene el Señor Jesús a establecer su reino milenial, ¿verdad? Por eso tiene que ser la última mitad. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese es el nombre que se le da a él. ¿Qué es lo que está apuntado? Es que venga Jesús, el Rey de Reyes, y lo destruye, lo manda vivo al infierno, al anticristo, ¿verdad? Así que acá está las porciones donde se nombra estos nombres para el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, perdón, del 3 al 12. Y la otra porción es Daniel 11, el hombre despreciable, ¿verdad? Así que terminemos con esta lectura de 2 Tesalonicenses 2, del versículo 3 al 12. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Acuérdense que los anticristos son engañadores, ¿verdad? Van a negar a la encarnación de Jesús. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida del Señor Jesús. Ahora, algunos dicen, esta venida está hablando del rapto. Otros dicen, es de la segunda venida cuando el Señor venga a rescatar ya a Israel, ¿verdad? Sea como sea, es evidente que en los dos casos va a haber un negar de Dios, ¿verdad? La gente va a empezar a apartarse de la verdad, o sea, ve la verdad y se va para otro lado, no quiere recibirla, no quiere oírla, no quiere aceptarla, no quiere ni verla, ¿verdad?
y más me inclino a pensar que esto es para la segunda venida cuando todo ojo ve al Señor, porque conecta la apostasía con el hombre de pecado. Noten, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y nosotros sabemos que cuando el Señor nos lleve en el rapto, todavía no se va a ver manifestado el, el anticristo, ¿verdad? Entonces, aunque es verdad de que va a haber poca fe en la tierra cuando el Señor venga, ¿verdad? Pero parece proyectar esto a la segunda venida. Dice, el hijo de perdición. Aquí están los nombres del anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, también se lo llamó así a Judas. Es alguien que abre su corazón a Satanás directamente, no a demonios, sino al diablo. Igual, este anticristo va a ser alguien impulsado, manipulado, guiado, eh, personificando, él va a personificar a Satanás, ¿verdad? Así que así como Jesús es la sustancia, la imagen, la esencia del Padre, el anticristo es la esencia, él imita al Señor en todo, ¿no? Él va a ser, Satanás imita a Dios en todo y él quiere a alguien que lo represente a él, ¿verdad? Es la esencia de Satanás aquí. Dice, el cual, este anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, él no va a permitir que se adore a Dios. No va, por eso va a perseguir a los creyentes en Cristo del pueblo de Israel y de las naciones, ¿verdad? Que quieran venir a Jesús durante la gran tribulación. Así que vemos más características del anticristo, ¿verdad? Odia todo lo que tenga que ver con la verdad de Dios, todo lo que tenga que ver con adoración, ¿verdad? Así que, y vemos, ¿no? Los anticristos, ¿verdad? En nuestra era, ¿no? Como la verdad de Dios no, es algo horroroso para ellos, ¿verdad? Dice versículo 5, en el versículo 4, la última parte, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la meta de Satanás. Y en este hombre que lo está representando, pues es la meta principal del anticristo es declararse Dios, ¿verdad? Y no lo hace desde un principio porque es engañador. Está usando tácticas, pactos para ir avanzando, avanzando hasta, porque él quiere el trono, él quiere el santuario de Dios, que es el lugar santísimo. Aquí en la tierra era el santuario de Dios. Y él como él no puede entrar al cielo, no pudo entrar al cielo, el Señor lo expulsó. Quiere por lo menos tener una representación del cielo aquí en la tierra, que es el tabernáculo de Dios. Y él quiere y lo hace, va y se sienta y se declara Dios, ¿verdad? Y todo concuerda que lo va a hacer eso exactamente a la mitad de la tribulación. A los 3 años y medio del pacto va a romperlo y va a hacer eso y ahí empieza a perseguir a los judíos que se van a dar cuenta que él no era el Mesías, que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Dice así que versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Todos los eruditos dicen que esto habla de la presencia del Espíritu Santo a través de la iglesia. La iglesia va a ser removida. La iglesia, el Espíritu Santo detiene a través de la iglesia el desarrollo de la maldad, como que la iglesia para, ¿verdad? Y es tan interesante el creyente, cuando un creyente entra a un lugar donde la gente está haciendo algo malo, inmediatamente paran la presencia del Espíritu Santo en uno. No tiene uno que ni decir nada, se sienten atacados, se sienten criticados, la palabra correcta es redarguidos, convictos por el Espíritu Santo. Les está diciendo lo que estás haciendo está mal. Y aunque uno no diga nada, pero es la presencia del Espíritu Santo en el creyente, la iglesia de Cristo, cada individuo que detiene la maldad
de alguna manera la influencia, somos sal en la tierra, somos la luz del mundo, dijo Jesús, y por eso no se da completamente el tope, ¿verdad?, de la maldad hasta que el Señor nos lleve. Será quitado lo que detiene el desarrollo del anticristo, ¿verdad? Y dice el versículo 8, dice, y entonces, cuando sea quitado, no que el Espíritu Santo se va, el Espíritu Santo es Dios y Él está en todas partes, ¿verdad? Y va a estar todavía activo durante la gran tribulación porque va a haber gente que se arrepiente, gente que se convierte de Israel y de las naciones. Van a haber 144,000 predicadores. El Espíritu Santo está actuando, pero la presencia de la iglesia no va a estar, que detiene es la que es levantada, ¿verdad? Es como que Él levanta su mano, a veces Dios está parando, pero a veces Él levanta la mano y deja pasar la maldad, ¿verdad? Así que eso es lo que va a pasar. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí ya nos habla del fin de los 7 años. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Como que lo va a derretir, no sé, dice la palabra en Apocalipsis que va a ser echado vivo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Acuérdense en que así como Jesús nació por Dios, ¿verdad? En la Virgen, ¿verdad? Esto también Satanás quiere ingeniárselas de cómo él va a traer a, a nacer, a este ser que va a ser encarnado por él con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, no son milagros verdaderos, va a engañar a la gente y va a hacer ver como que si fuera. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿verdad? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese es un juicio. Cuando alguien no quiere creer en la verdad, no quiere ver la luz, no quiere ver la verdad, el Señor levanta la mano y dice, pasa, que pase el engaño, el velo, le pone un velo, ¿verdad? Que para que crean la mentira, ¿verdad? Es muy triste llegar a esta condición a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. El Señor ya hizo todo lo posible, no quisieron, les concede su deseo, ¿verdad? Y permite que crean la mentira, porque ya están destinados a ese juicio, ¿verdad? Por su corazón endurecido. Así que ahí terminamos esta parte, hermanas, viendo algunas características, atributos del anticristo y sus nombres, ¿verdad? Vemos poquito a poco cómo se va aclarando eh, y cómo va a salir. Va a ser por obra de Satanás y en qué momento, ¿verdad? En qué momento se va a declarar ya que Él es abiertamente que él se cree Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que la persona que escuche esto, si no tiene al Señor, que medite, ¿no? Medite en el tiempo que se acorta, ¿verdad? Del tiempo que el Señor está rogando que vengamos a Él, ¿verdad? Y que eh, sea un tiempo para reconciliación con Dios y no esperar más, porque vemos que todo se está dando para que este líder, este anticristo salga, ¿verdad? Y no queremos que nadie se quede, así como dijo el Señor, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos declaras todo lo que va a suceder en el mundo, de principio a fin, Señor, cómo acaban las naciones, cómo empieza tu gobierno, cómo tú restableces y quitas, Señor, restauras a la creación, al estado original antes de la maldición del pecado
cómo tú pruebas que ningún gobierno humano es perfecto a través de las edades, todos los reinos, los gobiernos. Permitiste que el ser humano ah, trate de encontrar esa perfección, pero mostrarás, has mostrado, Señor, que solamente tú tienes un gobierno perfecto, Señor, porque solamente tú eres perfecto, Señor. Padre Santo, gracias porque tu palabra, Señor, anuncia salvación en Cristo, salvación no solamente espiritual, perdón de pecados, sino salvación de lo que viene. Señor, gracias porque la luz de tu evangelio ha alumbrado nuestro entendimiento, Señor, y te agradecemos que tú nos libras, Señor, de los castigos que vienen, los juicios que vienen, Señor, las consecuencias de la maldición del pecado, de la muerte, la guerra, el hombre ah, destruyéndose a sí mismo. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo detiene, Señor, la maldad, el desarrollo, como dice, que no llegue al colmo, Señor, las cosas hasta que tú nos lleves, Señor. Padre, nos guardas, Señor, protege nuestra vida, nuestros ojos, protege nuestro corazón de la maldad, Señor. Cuánto odio, cuánto, cuánto demonio, Señor, ah, queriendo destruir al ser humano, Señor. Pedimos por las personas que no te conocen, Señor, que tú les hables, Señor, que el tiempo está corto, Señor, que el tiempo se acerca, que tú los amas, que tú viniste para rescatarlos, Señor, y que hay oportunidad de vida nueva, hay oportunidad de salvación, hay oportunidad de estar del lado ganador. Señor, a ti te alabamos y glorificamos, Señor, y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, que venga tu reino a esta tierra, Señor, y que, Padre Santo, tú seas glorificado hoy y siempre. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén.